El miedo es una de las emociones más universales que todos experimentamos. A lo largo de nuestras vidas, nos enfrentamos a miedos grandes y pequeños, el miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido, a perder lo que amamos o a no ser lo suficientemente buenos. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que el miedo no siempre es un enemigo, puede convertirse en una poderosa fuente de crecimiento y fortaleza. En este video, vamos a explorar cómo podemos transformar nuestros miedos en fortalezas. Vamos a verlos no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Porque detrás de cada miedo, se esconde una fortaleza esperando ser descubierta. Antes de comenzar, si no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal Cenit Espiritual. Aquí encontrarás más reflexiones y herramientas para tu desarrollo personal y espiritual. Haz clic en el enlace para suscribirte y no te pierdas más contenido como este. Entendiendo el miedo. El miedo es una emoción natural, una respuesta de nuestro cuerpo diseñada para protegernos. En la antigüedad, nuestros antepasados dependían del miedo para sobrevivir a los peligros físicos, como depredadores o situaciones de vida o muerte. Sin embargo, en el mundo moderno, la mayoría de los miedos no están relacionados con peligros físicos inmediatos, sino con situaciones emocionales o psicológicas. A menudo, lo que tememos no es el peligro en sí, sino el dolor o la incomodidad que esas situaciones pueden provocar. El miedo al fracaso, por ejemplo, no es un miedo al hecho de fallar en sí mismo, sino al dolor emocional que asociamos con no cumplir nuestras expectativas o las de los demás. El miedo al rechazo no es tanto por la experiencia de ser rechazado, sino por lo que creemos que eso dice de nosotros, que no somos suficientes, que no merecemos ser amados o valorados. El miedo como maestro. Una de las primeras cosas que debemos aprender para transformar el miedo en fortaleza es cambiar nuestra percepción de él. En lugar de ver el miedo como un enemigo, podemos empezar a verlo como un maestro. Los miedos a menudo nos señalan las áreas de nuestra vida en las que necesitamos crecer. Nos muestran las barreras que nos están impidiendo avanzar y nos ofrecen la oportunidad de enfrentarnos a ellas. Por ejemplo, si sientes miedo al fracaso, tal vez sea una señal de que estás demasiado enfocado en la perfección y necesitas aprender a aceptar que equivocarse es parte del proceso. Si sientes miedo al rechazo, tal vez sea una señal de que necesitas fortalecer tu autoestima y recordar que tu valor no depende de la aprobación de los demás. Los miedos, en este sentido, son espejos que reflejan nuestras inseguridades y áreas de crecimiento. Si somos lo suficientemente valientes como para mirarlos de frente, descubriremos que detrás de cada miedo se encuentra una lección valiosa que puede transformarnos. Recuerda, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es clave para seguir compartiendo contenido que te ayude a crecer y superar tus miedos. El poder de enfrentar los miedos. Una de las formas más efectivas de transformar el miedo en fortaleza es enfrentarlo directamente. Esto no significa lanzarse imprudentemente hacia lo que tememos, sino hacerlo de manera consciente y gradual. Al enfrentarnos a nuestros miedos, les quitamos el poder que tienen sobre nosotros. El miedo se alimenta del desconocimiento y la evitación. Cuanto más evitamos lo que tememos, más grande se vuelve el miedo en nuestra mente. Pero cuando lo enfrentamos, cuando nos acercamos poco a poco a lo que nos asusta, descubrimos que el miedo no era tan grande como pensábamos. Cada vez que damos un paso hacia lo que tememos, nos hacemos más fuertes. Si tienes miedo de hablar en público, por ejemplo, comienza poco a poco. Habla en pequeños grupos, practica en casa frente a un espejo, o graba videos donde expreses tus pensamientos. Cada pequeño paso que tomes te ayudará a construir confianza, y con el tiempo, lo que una vez fue un gran miedo se convertirá en una fortaleza. Transformar el miedo en acción. El miedo, cuando no se gestiona adecuadamente, puede paralizarnos. Nos encontramos estancados, sin avanzar, porque tememos lo que puede pasar si fallamos o si las cosas no salen como esperamos. Sin embargo, una vez que aprendemos a transformar el miedo en acción, descubrimos que el movimiento nos libera.
En lugar de quedarte paralizado por el miedo, úsalo como combustible. Pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si ese peor escenario ocurriera, ¿cómo podría manejarlo? A menudo, descubrirás que tus miedos son mucho más manejables de lo que creías. Y una vez que tomas acción, el miedo comienza a desvanecerse. Tomemos el ejemplo del miedo al fracaso. Muchas personas nunca persiguen sus sueños porque temen fallar. Pero cuando empiezan a actuar, cuando dan el primer paso hacia ese sueño, se dan cuenta de que el miedo no era tan abrumador como parecía. Y aun si fracasan, descubren que cada intento les ha hecho más sabios y más fuertes. El fracaso, en lugar de ser el fin, se convierte en una lección que los impulsa hacia adelante. Convertir el miedo en aprendizaje. Cada vez que enfrentamos un miedo, hay una oportunidad para aprender. Los miedos no solo nos muestran dónde están nuestras limitaciones, sino que también nos ofrecen la oportunidad de superarlas. Cada vez que logramos atravesar un miedo, nos damos cuenta de que somos más fuertes y más capaces de lo que pensábamos. Este proceso de aprendizaje nos permite crecer de manera exponencial. Lo que antes era una fuente de ansiedad se convierte en una fuente de poder. El miedo al rechazo se transforma en confianza en uno mismo. El miedo al fracaso se convierte en resiliencia. El miedo a lo desconocido se transforma en curiosidad y deseo de explorar nuevas posibilidades. Para aprovechar este proceso, es importante adoptar una mentalidad de crecimiento. Esto significa ver cada desafío y cada miedo no como una barrera insuperable, sino como una oportunidad para aprender algo nuevo sobre ti mismo y sobre la vida. Con el tiempo, aprenderás a ver los miedos no como algo que te detiene, sino como algo que te impulsa a avanzar. La aceptación como parte del proceso. Parte de transformar el miedo en fortaleza es aceptar que sentir miedo es natural. No hay nada malo en sentir miedo. De hecho, es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort y te estás desafiando a ti mismo. Aceptar el miedo es el primer paso para superarlo. Cuando aceptamos que el miedo es parte de la vida, dejamos de verlo como algo negativo y comenzamos a entender que es simplemente una emoción más. No necesitamos resistirnos a él ni luchar contra él. Solo necesitamos reconocerlo, sentirlo y seguir adelante de todas maneras. Si te ha resultado útil esta reflexión, no olvides suscribirte para recibir más contenido que te ayude a transformar tus miedos en fortalezas. Haz clic en el enlace y únete a nuestra comunidad de crecimiento personal. Herramientas para transformar el miedo. Meditación y respiración profunda. Una de las maneras más efectivas de manejar el miedo es a través de la meditación y la respiración. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo reacciona con tensión y ansiedad. Al practicar la respiración profunda, podemos calmar nuestro sistema nervioso y reducir la intensidad del miedo. Visualización positiva. Imagina lo que deseas en lugar de lo que temes. Muchas veces, el miedo se alimenta de imaginar los peores escenarios posibles. Cambia tu enfoque y visualiza cómo sería superar ese miedo con éxito. Esta práctica no solo reducirá tu ansiedad, sino que también te motivará a actuar. Acción gradual. Como mencionamos antes, enfrentar el miedo paso a paso es clave. No tienes que hacerlo todo de una vez. Comienza con pequeños pasos hacia lo que te asusta y, con el tiempo, tu confianza irá aumentando. Reenfoca tu mente. Cada vez que sientas miedo, pregúntate, ¿qué me está enseñando este miedo? Al hacer esta pregunta, cambiarás tu perspectiva y empezarás a ver el miedo no como un obstáculo, sino como una lección. Reflexión final. Transformar el miedo en fortaleza no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere práctica, paciencia y perseverancia. Pero con el tiempo, descubrirás que cada vez que enfrentas un miedo, te vuelves más fuerte. Lo que una vez parecía imposible, ahora será un reto que estarás dispuesto a superar. El miedo es una oportunidad disfrazada. En lugar de huir de él, abrázalo. Acepta sus lecciones, enfrenta sus desafíos, y verás cómo, paso a paso, lo que una vez fue una debilidad se convierte en una de tus mayores fortalezas.
Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal Cenit Espiritual para recibir más contenido que te ayudará a transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video.